Qué pocos legisladores. Buenas tardes. ¿El precio del petróleo o el valor del agua? Eso es lo que se está discerniendo acá en esta reunión. Porque aquí el tema no pasa por el contrato de Petrobras. Aquí el tema pasa por la provisión de agua de nuestra cuenca para permitir la explotación del gas y el petróleo no convencional a través del sistema de fractura hidráulica horizontal. La provisión de nuestra agua, de nuestra cuenca, la misma agua que le proveyeron a la comunidad de Allen, ahí entre los frutales, y que ya padecen su contaminación. La misma agua, nuestra agua, que hoy habilita al yacimiento hidrocarburífero no convencional de Vaca Muerta. Porque no hay diferencia, es la misma agua, la que se utiliza, la que se contamina con químicos, con productos radioactivos, en un proceso de fractura hidráulica horizontal que prevé en la zona de Vaca Muerta la realización de 10.000 pozos. 10.000 pozos por fracking, así le llaman, fracking. 10.000 pozos que perforan la tierra, perforan la napa, y cuando llegan al yacimiento de esquisto, ahí tuercen el taladro y llegan hasta 4 kilómetros en forma horizontal. Entonces, en ese sector horizontal del pozo, practican hasta 9 fracturas hidráulicas por pozo. Estoy hablando de Vaca Muerta, que es exactamente lo mismo que hablar de Petrobras en Río Negro, que es lo mismo que hablar de Allen en Río Negro, o de Carmen de Patagones, si es que apareciera el gas y el petróleo no convencional a costas del agua de nuestra cuenca. Porque este no es un río, este es una cuenca. Vamos a empezar a hablar de cuencas. Y vamos a empezar por dar una definición de uno de los organismos responsables del ecocidio de esta cuenca que conforma el lago Nahuel Huapi, el río Limay, el río Agrio, el río Negro, el río Neuquén, y cada uno de sus afluentes subterráneos y superficiales, cordilleranos, mesetarios, esteparios, todos desembocan a este Currulaubú, porque ni el nombre le dejaron, ni el nombre los huincas le dejamos a este río. Le llamamos Río Negro. Vamos a esperar que empezamos a hablar de cuenca. Exactamente lo mismo que con la cuenca del río Colorado. Escuché a un señor intendente diciendo, eso viene de Neuquén, nos contaminan desde el Neuquén. Quienes integran, cada una de las localidades que integran a la cuenca del río Colorado, van a tener que empezar a integrarse para ver de naturalizar ese río, para ver de naturalizar esa cuenca a partir de la liberación del río Atuel. Porque ese río no tiene agua porque fue estancada en una represa en la provincia de Mendoza. Por eso es lo que está pasando. ¿Qué es este tema de sacrificar agua por petróleo? Eso es lo que tienen que... Les ruego que empiecen a reflexionar, que llegamos a un punto de inflexión en el desarrollo humano donde consentimos el sacrificio de agua por petróleo. Es un despropósito amoral, antiético. No se condice con la condición humana. No porque tengamos que pagar a unos fondos buitres. Vamos a tener que consentir este tema
este tema de consentir la contaminación de agua por petróleo. Buitres son los que sobrevuelan la vaca muerta. No puede ser. En un sistema de explotación donde hablan de la remediación ambiental de Petrobras, el control. ¿Qué control pueden ejercer los técnicos en un sistema de explotación que fractura la roca a 3 kilómetros de profundidad o más quizás? Y después 4 kilómetros hacia allá. ¿Quién controla? Porque el principal problema que tiene este tema del fracking, del agua fracking, para nuestra cuenca Curruleubú, es que no existe forma técnica de averiguar cuál es el límite de la fractura que provocan. Entonces, la grieta perfectamente puede perforar la napa hídrica subterránea, que es lo que ha pasado, y entonces se genera por tal un surtidor de gas y de petróleo permanente, irreparable. ¿Quién va a reparar una grieta provocada en una napa a 3.000 metros de profundidad? ¿Quién la va a controlar? ¿Cómo van a hacer para controlarlo? Son 2 etapas. Esta de la que exigen la remediación ambiental. ¿Cuál va a ser la remediación ambiental que le van a dar a la gente que ya está enferma en Allen a causa del fracking que están produciendo al lado de los frutales? ¿Cuál va a ser la remediación ambiental? ¿Cuál va a ser la remediación ambiental que le van a dar a Cristina Lincopán? Una hermana mapuche que ya murió. Que ya se murió a causa de este tema, porque claro, cuando el petróleo ingresa en la napa, ingresa junto con el gas, y el petróleo se va filtrando a lo largo de la cuenca que necesariamente va a desembocar en el río Colorado o en el río Negro, porque el concepto de cuenca que trasciende los límites políticos establecidos, tal cual como dice este organismo corrupto y ecocida que es la Autoridad de Cuencas, Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro. Ya dividen su responsabilidad en el DPA, en EPAS y NAPSA desde un principio para poder digitar los fondos. Y así es como han construido costaneras, pavimentos y demás. Mientras la cloaca de Viedma alargaba crudos sus efluentes, mientras la planta industrial de Neuquén, PIN, arroja sus efluentes crudos. ¡Ey! Porque habilitar a este Petrobras es habilitar a otras 2 empresas petroleras en el sistema del agua fracking. Y van a hacer exactamente lo mismo que hizo Chevron. Porque todo el mundo cacareó con Chevron, pero detrás de Chevron entraron 17 empresas que hoy fracturan el suelo y fracturan y hacen el fracking a costas del río Neuquén y su cuenca. Agua por petróleo es insensato. No. Si ustedes habilitan a Petrobras, están habilitando a estas otras 12 petroleras. Y es más, ustedes callaron cuando la legislatura de Neuquén habilitó a este Chevron. Callaron. Y ahora se van a tener que hacer cargo, porque el agua es nuestra. No es ni de los legisladores, ni de la Autoridad de Cuencas, ni de COIRCO. El agua es del pueblo, es de la gente que la bebe. Y hay prioridades. Absolutamente hay prioridades. ¿Qué clase de políticos son que resignan agua por petróleo? Tanto más fascinante revalidar al ser y su capacidad de trabajo y su condición vital de ser, de persona, y más en un río maravilloso que tenemos, un río que se está pudriendo porque no tiene caudal.
porque las represas hidroenergéticas, con el consentimiento de la Autoridad de Cuencas, con la dirigencia del Ministerio de Interior, estableció este río con un caudal mínimo de 300 metros cúbicos, cuando su historial marca 900 metros cúbicos. Y ahí me veo yo siempre a los neuquinos, los dueños del río, siempre diciendo que este río que larga 1000 metros cúbicos por agua por segundo. Van a tener que trabajar arduamente para incrementar este río, el caudal mínimo de 300 a 600 metros cúbicos, porque se está pudriendo. Este río que nosotros vemos acá, ancho y caudaloso y maravilloso, es así porque está contenido por el mar. Por eso sube y baja. 60 kilómetros arriba este río se cruza caminando, porque le falta agua. El agua es al río lo que el aire a los pulmones. Por eso la hiperproliferación de algas. Las algas son el primer síntoma de que el río está enfermo. Por favor, incrementen el caudal mínimo del agua de 300, pero lo menos a 600, si la histórica es 900. Controlen los agrotóxicos. Controlen los agrotóxicos, el expendio y el uso de los agrotóxicos, porque necesariamente llegan al río. Controlen los efluentes industriales de la planta PIN y reclámenle a Neuquén y basta de agua para petróleo en Vaca Muerta. ¡Basta! Es nuestra agua. Absolutamente es nuestra agua. Valoremos el agua. Valoremos el agua, por favor. El valor natural del agua como esencia de vida. Y no como el precio a pagar para generar un sistema de gas y petróleo no convencional decididamente amoral. No se hagan cómplices de esta cuestión. Es mucho más fácil, o es mucho más fascinante revalidar a cada persona en su condición de vida. No más agua, pero no solamente para Petrobras y las próximas, no más agua para Vaca Muerta. Entiendan lo que pasó, porque todo esto se basa en un organismo corrupto que es la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas. Y lo mismo pasa con Coirco. El río Colorado ya no da más. No da más. Y gracias a Dios que llovió. Y entonces vamos a tener que andar pendientes de la lluvia, lo mismo que acá. Que ahora dicen, no, mirá, el agua está toda en sucia, está marrón. No, este era el color natural de nuestro río antes de las represas. Mendioros, le pediríamos que vaya redondeando. Magnífico, señor. Hay que volver a Hidronor. Hay que volver a apropiarse. Nos tenemos que apropiar del agua. No hay forma de controlar la grieta que se provoca con el fracking. Es como rajar un vidrio. ¿Quién sabe cuál es el límite de la rajadura del vidrio? Entonces, ni una gota de agua para el petróleo. Entiéndanlo, por favor. Y empiecen a comunicarse junto con la legislatura de la provincia de Buenos Aires y a los legisladores neuquinos y empezar a reclamarles el agua. Porque no lo pueden controlar. ¿Me explico, amigos y amigas? Tenemos que aliarnos en la sed. Tenemos que organizarnos por cuencas. Intendente Johnson, que dice que viene del Neuquén. Pero por favor, he escuchado en Cipolletti o no sé dónde que piensan hacer piletas públicas porque el río está contaminado. ¡Wow! Por favor, no. Empecemos a darle valor, a revalorar, a sustentar el valor natural del agua como esencia de vida. Y no para generar petróleo. El agua es de la vida y para la vida y no más. Y muchas gracias. Muchas gracias. Nicolás Esgala. Le corresponde a Nicolás Esgala. Adelante.